Primera de Samuel capítulo 18, versículo 1 al 16, esto es lo que dice la palabra del Señor. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David la esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1,000 hombres. Y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo, pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Lleva por título el sermón de esta noche: 3 actitudes frente a la herida. Venimos en esta serie como aguas que pasaron, tratando sobre las heridas del corazón. Y qué frágil que es el corazón, ¿no? Qué frágil que es, qué fácil puede dañarse. Por eso en cada imagen a lo largo de este mes el corazón siempre está envuelto en algún frasco de cristal, ¿no? Mostrando esta fragilidad, este corazón tan expuesto y tan peligroso a la vez. Por eso es que para muchos el tiempo pasó, pero no pueden olvidar lo que ese momento, esos sucesos les marcó, lo que pasó quizás hace años. ¿Por qué? Porque en aquel momento no teníamos la madurez para sobrellevarlo, no teníamos las herramientas para poder hacer frente a esa situación que terminó lastimándonos. El proverbista dice en este proverbio archimega conocido, Proverbios 4:23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Guarda tu corazón. Y lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque determina el rumbo de tu vida, porque emana la vida. Guárdalo. Ahora, lo increíble de esto es que ese pasaje no solamente te da la indicación de guardarlo, sino que también te dice el cómo. Dicen los siguientes versículos: evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Dios diciéndote: guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque ese mismo corazón determina el rumbo, determina el éxito de tu vida. Pero para eso evita, mira, traza y no te desvíes. De esta forma lo guardás, de esta manera lo guardás. No hay otra forma de guardar el corazón. Y es en medio de las situaciones conflictivas que puede verse la sanidad de un corazón. Es en medio de estos momentos difíciles que puede medirse el nivel de sanidad que tenga un corazón. Y en esta historia que leímos recién, tenemos el relato de un rey llamado Saúl, de un trunco heredero llamado Jonatán, y de un rey sucesor llamado David.
Tres individuos con un corazón atravesado por la misma situación, por el mismo evento, con actitudes totalmente muy distintas frente a la misma experiencia, frente a la misma vivencia. Y es en esto donde el Señor nos vuelve a decir: iglesia, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. No nos gusta sufrir. No nos gusta ser lastimados. Y es por eso que Dios nos dice: guarda tu corazón. Y a través de esta palabra quiero hablar, y el Señor quiere hablarnos de tres actitudes frente a las heridas. La primera, evita autolesiones, guarda tu corazón. Quiero volver sobre el texto. Versículo 6 dice: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Qué fuerte pueden ser las inseguridades y las carencias de identidad. Qué fuerte pueden ser. Porque estas carencias de identidad, estas carencias y estas inseguridades terminan llevando a la persona a una espiral de autolesiones. Termina llevando a la persona a sentirse menospreciada, a no saber quién es, a infligirse dolor. Porque todos tenemos la necesidad de ser aceptados. Todos queremos ser parte de. Cuando somos más chicos se ve en el colegio, en la adolescencia, en la juventud, pero de adultos también nos pasa. Queremos sentirnos aceptados y se va manifestando a lo largo de la vida sin distinguir rango etario. Todos quieren sentirse aceptados, pero estando en Cristo no podemos permitirnos seguir dando vueltas en esta espiral descendente. Saúl había sido elegido por Dios, proveniente de la familia más chica, de la tribu más chica. Dios lo ve ahí y lo pone como rey para esta nación. Lo pone como rey, como elegido. Tenía la aprobación directa de Dios. Tenía buen parecer, destacaba del resto. Así que fue fácil para Dios elegirlo. No solamente por su físico, sino porque tenía un corazón como él quería. Ahora, no lo elige la gente, no lo elige una persona, lo está eligiendo el mismo Dios. Es más, este versículo que leímos dice que las mujeres salían a recibir ¿a quién? ¿A Saúl o a David? A Saúl. Las mujeres salían a recibir ¿a quién? Al rey Saúl. Festejaron la llegada del rey Saúl y cantaban esa canción para el rey Saúl. No era para otro. Pero cuando hay carencia de identidad, cuando hay inseguridad, todo puede tener una doble lectura. En busca de la aprobación de los demás, nos olvidamos el fin de nuestras acciones. ¿Quién tiene que recibir el reconocimiento? Porque al final de tus días, al final de mis días, no va a ser tu vecino, no va a ser tu jefe, no va a ser tu mamá, no va a ser tu papá, no va a ser tu cónyuge el que evalúe tu vida, tu paso por esta tierra. No va a haber justificación, no va a haber que llevar un papel que firmó mi mamá justificando mi acción o mi decisión. En el día final vas a estar solo frente a Dios. Voy a estar solo frente a aquel que me dio la vida. Voy a tener que rendirle cuentas de mi vida a Él. No le voy a tener que rendir cuentas a mis compañeros de trabajo. No le voy a tener que rendir cuentas a ese grupo que tanto quise ser parte. Le voy a tener que rendir cuentas ni siquiera a mí como pastor, a Dios. Y a veces perdemos el tiempo buscando la aprobación del otro. Es que claro, es lindo el aplauso, es lindo la palmadita en la espalda. Pero no podemos vivir tras eso. Saúl fue desviando el corazón tras el reconocimiento. Saúl fue desviando el corazón no hacia Dios, sino que fue desviándolo buscando el reconocimiento del hombre. Por eso es que esto
que una simple canción que quería ser de halago para el rey terminó convirtiéndose y despertando el monstruo que llevaba dentro. Dice el versículo 7, este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000. Solo falta que lo hagan rey. Esto muestra una carencia de identidad, de reconocimiento. No, pero lo que pasa es que nadie ve lo que hago. Es que siempre soy yo el que hago las cosas. No, es que en mi casa lo que pasa es... Saúl estaba buscando el reconocimiento. Y esta simple canción de estas mujeres fue la herramienta justa para autolesionarse. Porque las mujeres no cantaron a modo de broma, no lo cantaron a modo de herir a su rey, al contrario, querían honrar al rey. Pero para el que no entiende quién es, para el que tiene inseguridades en el corazón, una simple canción es el elemento justo para autolesionarse. Y Saúl tomó esta canción y él solo se encargó de quebrar su corazón bajo 3 parámetros. Lo primero, la envidia. Al no recibir lo que otro recibía, aunque la canción era para él, pero él estaba viendo que a alguien le atribuyeron más que él, no a él. Así que a través de la envidia Saúl se encargó de quebrar su corazón. También lo hizo a través de la comparación. Menospreció la tarea que hizo. Supongamos que eran 1000. Menospreció los 1000, menospreció la ayuda de Dios, menospreció la estrategia de Dios, la fuerza de Dios, menospreció la presencia de Dios en esa batalla. La comparación hace eso, menosprecia lo que Dios nos da, menosprecia la tarea que estamos haciendo. Y como tercer parámetro, la suposición, pensando que el pueblo quería poner a David como rey. Fíjense cómo una simple canción para un hombre de autoestima baja, para un hombre que no sabe quién es en Cristo, para un hombre que está inseguro, una simple canción terminó siendo la herramienta para autolesionarse. Y si tenemos presente el mandato de Colosenses 3:23, no damos lugar al otro. Porque dice Colosenses 3:23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor, no para la gente. Pablo le escribe a los colosenses y le dice, trabajen de buena gana. ¿Cuándo? A veces, ¿en qué cosas? En mi casa, en el trabajo, en todo lo que hagan. Como si fuera ¿para quién? Para el Señor. No, pero no puedo. Cuando veo a mi jefe, cuando veo a mi jefa, cuando veo a mi compañero de trabajo, discúlpame, pero yo no puedo tener buena onda con esa gente, ¿no? Con ese explotador, con ese que hace... Pablo dice, trabajad de buena gana en todo lo que hagas. Porque no, el parámetro no es la gente, es el Señor. Vos tenés que marcar la diferencia. En el Génesis se da la historia de 2 hermanos, de los primeros 2 hermanos, Caín y Abel. Caín trabajaba la tierra y Abel era pastor de ovejas. El mismo día presentan una ofrenda a Dios y dice el texto que Abel presentó lo mejor de la primicia, o sea, lo mejor de las primeras crías al Señor. En cambio dice que Caín presentó algo de lo suyo. No dice que era lo mejor. No dice que fue seleccionado, agarró lo que tenía ahí, metió la mano en el bolsillo y el primer billete que vio, venga. Ahora dice el texto que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Se enojó, se ofendió. Y esto es lo que Dios le dice a Caín. Génesis 4, versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído?
Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso. ¿Por qué? Por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Quién tenía la oportunidad de hacer las cosas bien? Caín. ¿Quién tiene la oportunidad de marcar la diferencia en el lugar donde Dios te puso? Vos. Yo no voy a marcar la diferencia en la fábrica, en el salón de clases, arriba del camión. ¿Por qué no lo hago? Porque no estoy en tu lugar de trabajo. Ahora, ¿quién tiene la oportunidad de hacer las cosas bien? Serás aceptado si haces lo correcto. Dios va a recibir tu ofrenda, la ofrenda de tu vida, de tus acciones, si haces lo correcto. Ese es el parámetro. Por eso Pablo le decía a los colosenses, trabajen de buena gana. Oh, pero es el cliente este pesado que da 1000 vueltas, trabajá de buena gana. No, pero es que siempre me preguntan y nunca compra. Respondele de buena gana, como si el Señor te estuviera preguntando el precio del zapato. Como si el Señor te estuviera preguntando cuánto sale la rueda que nunca jamás te va a comprar. Contestale de buena gana. Otra vez. Bueno, veo si puedo. Y el Señor le dice a Caín, si haces lo correcto, vas a ser aceptado. Pero si no haces lo correcto, si te negás a hacer lo correcto, no dice si no pudiste, dice si te negás a hacer lo correcto, es tu decisión. Mañana cuando arranque la semana, es tu decisión hacer lo correcto o lo incorrecto. Es tu decisión hacer las cosas bien, ordenar tu vida o no, o seguir igual. Es tu decisión, es mi decisión. Buscar más de Dios o no leer la Biblia, es tu decisión. Si haces lo correcto, si hago lo correcto, voy a ser aceptado. Pero si no hago lo correcto, dice que tengamos cuidado. Porque ¿quién está a la puerta? El Señor. No. ¿Quién está a la puerta? El pecado. Es ese cliente que llega a 9 menos 2 minutos y vos llegás al local, abrís y ya está parado ahí. No te da ni tiempo a prender las luces que ya te quiere comprar, no pusiste la pava. Dice, el pecado está al acecho y ansioso por controlarte. Ojalá que no haga lo correcto hoy. Ojalá que haga las cosas malas. Ojalá que no haga caso lo que le dijo. Ojalá que se olvide lo que ayer el Señor le habló. Ojalá que se pelee con su esposo, con su esposa. Ojalá que su vida siga igual. El pecado está ansioso. Ansioso por controlarte. Entonces, si medimos nuestra vida con los parámetros de Saúl, todo el tiempo vamos a estar ¿qué? Comparando, envidiando, suponiendo. Pero ¿será posible que parece ser que lo otro siempre se lleva todo? ¿Será posible que Dios parece que responde oraciones solo a un grupo? ¿Será posible que a mí no me pasa lo mismo que a otros? ¿Será posible que mi familia nunca pueda ser como la familia de tal o que nunca me pueda ir de vacaciones como se fue fulano? Deja de comparar, porque solo te estás autolesionando. Tus palabras te están lastimando solo. Y hay gente que pareciera ser que le encanta autolesionarse, sintiéndose menos, menospreciando su hogar, menospreciando su puesto de trabajo, menospreciando a su esposa, a su esposo, menospreciando a sus hijos. La honra no es qué tipo de tarea desarrolles. La honra no es si sos el CEO de la compañía o el que hace limpieza. La honra es la persona que recibe lo que hacemos. Eso decía Pablo, todo lo que hagas, y ese todo engloba cualquier tarea. Todo lo que hagas, hacelo como para el Señor, no para el hombre. Si entras al aula de clase, en medio de todos esos pequeños niños hiperkinéticos, haz el trabajo de ver a uno que es Jesús.
En medio de ese día, no, con 30.000 cosas en el camión, hacé de cuenta que vas a descargar el material a la casa de Jesús. Atendé a la persona que entre como si Jesús mismo entrara al negocio. Enseñá tu materia como si Jesús mismo se sentara en tu aula de clases. Hablale a tu esposa o hablale a tu esposo como si Jesús mismo te dijera: ¿por qué no sacaste la basura todavía? Ya va, Jesús. Si haces lo correcto, serás aceptado. Si desarrollamos nuestra tarea de buena gana, con excelencia para el Señor, no hay lugar para la comparación. Pero si la ofrenda del otro, si el trabajo del otro expone mi mediocridad, una vez en un trabajo, escuchen lo que me pasó. Llegué el primer día de trabajo, empecé a hacer la tarea que creía conveniente para ese lugar de trabajo. A los 15 minutos vino alguien de ahí y me dijo: deja de hacer eso porque nos exponés a todos. Pero es lo que hay que hacer. Pero si vos haces eso, nos expones a todos. Ahora, ¿el trabajo de otro expone tu mediocridad? ¿El trabajo de otro expone la mediocridad de tu ofrenda a Dios? Entonces el problema no es el otro. Sos vos, soy yo. Y muchas veces para tapar eso, ¿qué hacemos? Nos autolesionamos con la situación que vemos. Nos infligimos de tal manera que solo provocamos dolor. ¿Qué era lo que desataba el canto de estas mujeres? ¿Qué era lo que pasó? Le doy contexto. ¿Sabe de dónde venía David y Saúl? De haber matado a Goliat. ¿Sabe cuántos días tuvo Saúl para enfrentarse a Goliat con el mismo Dios que se enfrentó a David? 40 días. Un solo momento de David expuso la mediocridad de todo un pueblo por 40 días de inactividad. Por eso Saúl estaba molesto. Porque el canto de estas mujeres terminaba exponiendo su pasividad frente al problema. Terminaba exponiendo su falta de fe a ese Dios, el cual tenía que representar. Entonces Saúl, ¿qué es lo que hizo? Tomó esa simple canción, esos simples dichos, y quebró solo su corazón, provocando resentimiento. Y el Señor quiere sanar tu corazón, iglesia. Por eso el Señor te anima a que lo guardes. El Señor te está animando a que no te autolesiones, sino que guardes tu corazón. Ahora, no solamente evitar autolesiones, sino que también procurar amar como Cristo manda. Guarda tu corazón. Dice el versículo 1, después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. ¿Cuál es la actitud frente a la situación que intenta lastimarte? Simple, amar a la manera de Cristo. Jonatán era el heredero natural al trono. Era el hijo de Saúl, era el heredero natural del trono. Era el que seguía después de su papá. No era difícil la tarea, solo no tenía que meter la pata a su papá. Y le tocaba a él heredar el trono, el reino. Pero la actitud de su papá, de Saúl, hizo que Dios eligiera sucesor. Ahora, Jonatán podía ver a David como su enemigo. Jonatán podía ver a David como un intruso. Podía verlo como el estorbo de su carrera monárquica. Era lo que estaba impidiendo que él llegara a ser quien tenía que ser. Jonatán podía haber visto a David de esa forma. Pero dijimos que era una situación con 3 hombres y 3 actitudes. Jonatán claramente no tomó la misma actitud que su papá frente a esta situación. ¿Qué hizo Jonatán? Le amó. Y no solamente le amó, dice el texto, le amó como a sí mismo.
Mateo 22 dice, versículo 37, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu... Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta acá sería, ¿cómo te estás amando? ¿Cómo hoy te estás amando? Porque amarse a uno mismo es realizar ese chequeo continuo, es exponer nuestra vida en su presencia para buscar la mejor versión de nosotros cada día. ¿Por qué? Porque Dios es el que te da identidad, que me da identidad. Su palabra es la que dice lo que vos valés, cuánto valés. Su palabra es la que dice lo que sos, lo que Él va a hacer. Es entender que en Cristo perseguimos el mismo fin. Perseguimos el mismo fin. Es entender que vamos en la misma dirección. Los que estamos acá, los que no han venido hoy. Vamos en la misma dirección. Tenemos la misma meta, el mismo destino. Entonces, en esta perspectiva se resalta la esencia del amor, que es darse, entregarse. Una entrega sin interés que solo beneficia o que solo desea el beneficio del otro. Pero si entendemos que la bendición del otro termina redundando en bendición para el reino, para el propósito del reino. Pero ¿saben qué, iglesia? Para esto es necesario tener sano el corazón. No hay chance de otra forma. No hay chance de otra forma. Dice el versículo 3 y 4. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Y para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Esto era muy fuerte, porque Jonatán se quitó todo lo que representaba su vida. Se quitó lo que representaba su posición como futuro rey. Y no tuvo problema de ¿qué? De entregarlo. Jonatán lo dijo, podría haber dicho, bueno, mira, te voy a dar esto que es simbólico, esto que llevo en el traje para vos. No, se sacó su capa, se sacó su traje, su cinturón, su arco, su espada. Lo amaba. Y si lo amaba, no tenía problema de entregarse. ¿Por qué? Porque los dos iban hacia la misma causa. Los dos perseguían el mismo propósito. No eran enemigos. Eran del mismo bando. Perseguían lo mismo. ¿Cuál es el problema? Perseguían lo mismo. Es señal de entender que esto no es nuestro. Es un préstamo. No puedes aferrarte a las cosas como si fueran tuyas. Te doy un dato. El día que te mueras, tus cosas se las lleva otro. El día que partas para la presencia del Señor, ese reloj que cuidas tanto, ese auto que le pasás a Autopolish, esa bicicleta que solo la usás vos, ese celular que nadie puede tocar, queda acá, se lo lleva otro. Esa olla Essen que no hay que pasarle el hilito de acero porque... Ahora, nada de lo que tenemos es nuestro, todo es un préstamo. Todo es un préstamo. La vida es un préstamo. La familia es un préstamo. Las capacidades son un préstamo. El ministerio es un préstamo. Absolutamente nada es nuestro. Entonces la situación que procuraba romper tu paz, porque imagínense a Jonatán, él era el heredero del reino. Él era el próximo, el que sucedía a su papá, el que iba a ser el posible rey de la nación. No tiene problema de sacarse su capa, su ropa, su espada, su arco, su cinto. Entonces, en la situación que procuraba romper tu paz, quebrar tu esperanza, llenar de odio tu corazón, todo eso vuelve a enfocarte ¿en quién? En el dador de la vida. No se dio, no pudo ser, no fue de esta forma, no fue de esta manera. La situación busca sacarte, busca sacudirte. Y cuando amamos como
Él nos pide que amemos. Todas estas situaciones te llevan a ¿qué? A enfocarte en el dador de la vida. Es que claro, es que la vida es injusta, pastor. Es que esto no tenía que pasar. Es que esta situación es injusta. ¿Cómo puede ser que a nosotros no? ¿Cómo puede ser que a aquellos sí? ¡Qué injusta que es la vida! ¡Qué injusto que es que pase todo esto! Lo injusto fue la muerte de Jesús en la cruz, porque ese era nuestro lugar. Dice Isaías 53:5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Eso es injusto. Porque eran nuestros pecados. Era el castigo para nosotros. Nuestras rebeliones, nuestros pecados. Pero el amor se entrega. Y el que ama no tiene problema en entregarse, en derramarse. El que ama no tiene problema en ceder. No tiene problema en sembrarse. Mientras el odio produce muerte, división, la siembra en amor sigue bendiciendo a las próximas generaciones. Cuando Saúl y Jonatán mueren en la misma batalla. Saúl termina matándose él mismo. Pide a uno de sus soldados que lo mate. El soldado no se anima a hacerlo porque era el rey. Así que en vez de que los enemigos lo agarren y lo torturen, él pone su espada y se arroja sobre su propia espada y muere. Y Jonatán termina también muerto. David es el nuevo rey de la nación y dice en 2 Samuel capítulo 9 versículo 1, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad? Por amor a Jonatán. Fíjense la diferencia. Porque Jonatán, amando a David como a sí mismo, procuró, no para él, para sus próximas generaciones. Qué bueno es que cuando digas de quién sos hijo, la gente diga qué buen papá tuviste, qué buena mamá tuviste, qué ejemplo de persona tuviste. Me ayudó tantas veces, ¿cómo no te voy a ayudar? Me ayudó tantas veces, ¿cómo no te voy a dar esto? ¿Cómo no voy a hacer lo otro? A veces pensamos que solo nosotros nos llevamos el problema. Pero cuando entendemos la siembra en amor, nuestras generaciones van a ser bendecidas. No importa si tu generosidad no es recompensada ahora, pero sé generoso, tus hijos van a levantar la cosecha. Sé generoso en tiempo, sé generoso en misericordia, sé generoso en perdón, sé generoso en oportunidad. No importa si no ves el resultado vos, yo te aseguro algo, tus hijos van a levantar esa cosecha. Todo lo que se siembra, se cosecha. Romanos 12, versículo 17 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. No pagues mal por mal. No pagues mal por mal. ¿Por qué tenés que ser igual que lo que viste? ¿Por qué tenés que repetir la historia? ¿Por qué tenés que hacer eso? Procurá hacer lo bueno delante de todos. Si haces lo correcto, ¿qué decía el texto? ¿Vas a ser aceptado? Es tu decisión hacer lo correcto. Es tu decisión hacer lo correcto. Es tu decisión regir tu vida bajo tus propios parámetros o bajo lo que Dios te manda. Procurá amar como Cristo manda. Guarda tu corazón. Y termino. Mantener un espíritu quebrantado. Guarda tu corazón una vez más. Versículo 10 y 11 dice, al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día. Era la secuencia de cada jornada, de cada mañana. Pero Saúl tenía una lanza en la mano.
y de repente se le arrojó a David tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. ¿Saben qué? Siempre va a haber gente atormentada. Vos decís, pero ¿será posible? Llego al trabajo, vengo tan bien de casa, tuve mi tiempo, tomé unos mates con mi señora, con mi esposo, tomé unos mates, leímos la Biblia, oramos, salimos tan bien de casa, encomendé mi día a Dios, llego y lo primero que tengo que hacer es esquivar una lanza. Ya la cosa arranca cruzada, arranca mal, arranca mi jefe gritándome, me echan en cara lo que no hice la semana pasada. ¿Será posible? Y pareciera ser que eso condiciona todo el día. Y hasta uno llega a decir, es que venía tan bien. Y tampoco vale la paz de Dios que una simple lanza pueda alterarte del día. Si no te diste cuenta de la puerta para afuera, porque creo que es así. Hay gente cegada en su dolor, que solo quiere provocar daño, que solo quiere lastimar, porque están heridas, sangran. Ahora, lo más razonable de una acción así, después de esquivarla, el sentido común de cualquier hombre o de cualquier mujer, lo que haría es agarrar esa lanza clavada, desclavarla y con toda la fuerza, con toda la furia devolverla. Así que si me gritaste al comenzar la mañana, te voy a volver a gritar para que entiendas que a mí no se me grita. Si me reclamaste de mala manera algo, te voy a contestar de mala manera. Agarro la misma lanza, la saco y la vuelvo a lanzar. Eso era lo que David tenía que hacer. Porque si el texto dijera, fue una vez, bueno, se le fue sin querer. Pero el texto dice que David tuvo que esquivar 2 veces. Y si seguimos leyendo, hay una tercera vez más. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque teniendo que devolver lo mismo, porque somos así. ¿Y a vos te parece? Y puede ser posible, y otra vez lo mismo. Y no habíamos hablado de esto. Siempre el mismo, siempre la misma. Y como no me alcanza lo que te tengo que decir, la sigo por estados de WhatsApp. Para que lo leas, para que lo veas. Tené un poco de dignidad con los estados de WhatsApp. Un poco de dignidad. No se la puedo tirar en persona, pero virtualmente se la puedo tirar. Y bueno, pero pastor, al que le calza el zapato, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben lo que hizo David? Esquivó una vez. David estaba tocando el arpa. El texto dice que David estaba haciendo lo que hacía cada día. David estaba haciendo lo que hacía cada día. ¿Para quién? ¿Para el rey? No, ¿para quién lo hacía? ¿Qué dice Colosenses 3:23? ¿Para quién lo estaba haciendo? Para el Señor. Y ese hacerlo para el Señor, a este rey le calmaba. Pero lo vio ahí, se enojó, sacó la lanza, se la tiró, y este David, ¿qué hizo? Se corrió. Y no una vez, 2 veces. Y hay una tercera después. Este rey desenfocado se había autolesionado el corazón. Este rey desenfocado, este rey que solo buscaba aprobación, que creía que lo que tenía se lo había ganado, que eso le pertenecía a él, que el reino, la posición, todo lo que había él era de él. Ese rey desenfocado solo se autolesionó el corazón y se dejó quebrar por una simple canción. Se dejó quebrar el corazón cuando llevó a su vida la envidia, la comparación y la suposición. Y este todavía no rey, aunque cuando escribe esto ya lo era. Dice el Salmo 51, versículo 16. Tú no deseas sacrificios, un salmo que escribía David. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado, porque tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Ese salmo lo estaba escribiendo David. Ahora, una canción hueca y sin sentido pudo quebrar el corazón de un hombre y llenarlo de odio.
Pero el espíritu quebrantado por Dios gestó un hombre que llenó sus labios de canciones al Creador. Fíjense qué diferencia. Fíjense qué distinto puede ser el mismo suceso, pero encaminado, encarrilado. Porque cuando tu voluntad se rinde, tu espíritu es quebrantado. Cuando voy a la presencia de Dios, Dios no me muestra lo que hace otro. Dios no me habla de la bajeza de otro. Dios me muestra mi bajeza. Dios me muestra mi pecado. Dios me muestra mi maldad. Dios me muestra lo que tengo que cambiar. Y mi espíritu es quebrantado. Mi espíritu le dice: Señor, perdóname. Señor, haceme más como vos. Yo hoy te necesito. Enséñame a ser mejor. Un espíritu quebrantado por el propio pecado. No porque otro me lo está diciendo. No porque siento un poquito de culpa y creo que estuve mal. No, es la presencia de Dios. Pararme delante de su santidad hace que mi espíritu se quebrante y que le diga: Señor, perdóname hoy. Señor, perdóname hoy. Señor, mi voluntad se rinde. Y ese espíritu quebrantado, aún en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de los momentos de angustia, de miedo, en medio de las situaciones sin sentido, hace que tu corazón empiece a producir canciones a su Creador. Tu vida se transforma en una alabanza continua. Tus acciones se transforman en una adoración profunda. No es necesario cantar. Dios está recibiendo la adoración de tus acciones. Porque no hay mejor adoración al Señor que decirle: Señor, yo quiero ser como vos. Señor, ayúdame a cambiar esto, ayúdame a cambiar. Porque mis pensamientos son malos, porque tengo orgullo, porque contesto mal, porque hago esto, porque hago lo otro. Señor, transformame a mí, ayúdame a ser mejor. Una mejor mamá, un mejor papá, un mejor hijo, un mejor empleado, un mejor empleador, un mejor pastor, un mejor líder. Señor, un mejor músico. Ayúdame a mí a ser, Señor. Cámbiame a mí primero. Puedo no tener respuestas a un montón de cosas. Puedo no tener palabras para explicar situaciones que viví o que estoy viviendo. Pero que nunca falte en tu vida una adoración al Señor. Que nunca falte en tu vida. Cuando vas al libro de Salmos, más del 90% de esos salmos los escribe este joven, David. Y hay salmos donde David está preocupado, hay salmos donde David tiene miedo, hay salmos donde David está contento, hay salmos donde David no tiene un peso partido al medio. Hay salmos para todo tipo. Y en medio de todas las situaciones, este muchacho aprendió algo muy importante: que puede faltar todo, absolutamente todo, pero él nunca iba a permitir que en sus labios no hubiera una alabanza a su Dios. Podía faltar absolutamente todo, estabilidad, podía tener miedo, pero ese hombre no iba a permitir que nunca hubiera una alabanza a su Creador. No te rindas frente al problema. No te rindas frente a esas palabras de odio. No te rindas frente a las probabilidades. No te rindas frente a esa persona, frente a esa situación. Rendite frente al Señor. Rendí tu corazón, rendí tu voluntad al Señor. Porque esa es la única forma de guardar el corazón. Porque las palabras pueden quebrarte. Puedes autolesionarte. Pero cuando tu espíritu es quebrantado, cuando tu espíritu es quebrantado, no importa lo que estés viviendo, siempre va a haber una alabanza al Señor. Las palabras no van a poder herirte, porque aún en medio de las situaciones complicadas siempre hay una alabanza en tus labios. Es el libro de Hechos que menciona a Pablo y a Silas. Dos hombres encarcelados injustamente, arrestados injustamente,
con grilletes en el lugar más profundo y sucio de una prisión. Y la palabra dice que en la medianoche, donde la noche es bien oscura, donde había un silencio absoluto, Pablo y Silas estaban orando. Y como si fuera poco a su oración, le agregaron las canciones. Y con grilletes en sus cadenas, sin poder moverse. Porque muchas veces la situación te tiene preso, es verdad. Muchas veces las cosas que pasas sentís que no te dejan hacer nada, no podés moverte, no tenés como el paso asegurado. Pero Pablo y Silas, encadenados en ese lugar, levantaron una canción de un corazón libre, de un corazón sano, de un corazón que le decía: Señor, acá estoy, pero mi corazón te canta. Señor, acá estoy, no puedo salir de esto, pero mi voluntad está rendida. Señor, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar esta semana, pero hay algo que sí te puedo asegurar: que hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene, mi voluntad va a estar rendida a tus pies. Señor, que no quiero este año hacer lo que yo quiero, no quiero hacer la mía, no quiero hacer mis cosas, no quiero hacer lo que yo pienso. Yo quiero rendir mi voluntad a tu voluntad. Yo quiero mantener constantemente un espíritu quebrantado. Cerra tus ojos y vamos a decírselo al Señor, a ese Dios que en medio de la noche oscura te hace sentir su presencia. No sé qué situación ahí estás pasando. No sé cómo hoy te sentís en medio de lo que vivís. Quizás sentís que no tenés movimiento, que no hay solución, que no se ve algo, no se ve la salida en los próximos días. Quizás sentís el corazón oprimido, o quizás te sentís limitado en lo que vivís. Pero hay algo que en medio de tu situación hoy puedes hacer una vez más: rendir tu voluntad al Señor, rendir